Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a llevar el curso de lenguaje dirigido para ustedes, segundo de secundaria, y ya estamos en nuestro tema 1 de segundo bimestre, que corresponde en este caso, el tema es gramática generativa. Mi nombre es Giovanna Levano Pérez y estoy a cargo del curso. Bien, este señor que ustedes ven acá, este señor se llama Noam Chomsky. Él nació en Filadelfia en 1928, exactamente el 7 de diciembre. Es profesor de lenguas modernas y de lingüística general en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ojo, este señor aún vive, ¿eh? Aún vive. Según Wikipedia lo registra todavía que aún vive. Es decir, en la actualidad, ¿cuántos años tendría? Cerca de 91 años, ¿no? 91 años casi. A ver, sí. A ver, 80 tendría en el 2008. Ya, 90, claro. 92 está por cumplir el 7 de diciembre. 92. Bien. Entonces, él es el responsable de esta teoría, de la que vemos acá, gramática generativa. Entonces, vamos a especificarla. ¿Qué es lo que él ha manifestado? Dice que la gramática generativa es o se produce a partir de un conjunto finito de unidades y de reglas, ¿no? A partir de un conjunto finito de unidades y de reglas, un hablante, ¿ya? Nosotros, un hablante, puede generar infinitas oraciones gramaticales, ¿ya? Ustedes saben, ¿ya? Ustedes saben que, por ejemplo, dentro de la gramática hay un conjunto de reglas que nosotros debemos seguir, ¿no? En este caso son reglas ya específicas, no son infinitas, son finitas, por eso dice acá, finitas de unidades y de reglas. Sin embargo, un hablante puede generar infinitas oraciones gramaticales y por lo tanto interpretables para los oyentes. Imagínense que yo le pida a Yomar Alvarado que por ejemplo, me diga una oración, ¿no? Por ejemplo, me dice, la semana pasada rendimos el examen de lenguaje. Entonces yo le pido a Marianela Guerra que me diga lo que dijo Yomara, pero ¿qué pasa con Marianela? Que no se acuerda, pero sí entendió el sentido de la oración. ¿Y qué pasa? ¿Ella qué hace? Puede aumentar o puede reducir esa oración. Pero mientras no le cambie el sentido, sigue siendo, en este caso, una oración que ella ha creado a partir de la oración inicial, que inició en este caso Yomara. Entonces se representa así. Vemos acá nosotros, ¿no? Este cerebro, la cabeza de nosotros. En la parte de arriba donde está el cerebro, viene a ser el lenguaje, que viene a ser la gramática, el conjunto finito de reglas. Nosotros, dentro del cerebro tenemos, imaginemos, ¿no? El orden de las palabras, también tenemos el uso de las mayúsculas, el uso de grafías, etc. Todo ese tipo de reglas está en nuestro cerebro, ¿no? Lo hemos almacenado a lo largo del tiempo. Entonces, mediante la voz, mediante la boca, ¿ya? Se produce el habla. ¿Que produce qué? Infinitos números de oraciones. Ordenando, obviamente, no puedo hablar tampoco como un indio, ¿no? Por ejemplo, yo ir a Plaza de Armas, no, así no tenemos que hablar, ¿verdad? Tenemos que hacer un orden y obviamente debe ser interpretable para los oyentes. Ahora, la gramática generativa está dividida de esta manera, ¿no? Dentro de ella tenemos el lexicón, ¿ya? Que, bueno, en resumen viene a ser la morfología. Morfo, forma, logía, estudio. Estudio la forma de quién? De las palabras. Perdón. Entonces, el lexicón es un componente donde se encuentran todas las palabras y morfemas que un hablante conoce de su lengua. Es tipo el diccionario, ¿no? En el diccionario tenemos un montón de palabras. Entonces, lo mismo pasa con el lexicón. ¿Ya? Nosotros vamos a tener una serie de palabras, morfemas, pero son palabras en general, ¿ya? Entonces, aquí recién entra en tallar en sintaxis, ¿no? La sintaxis. A ver, la sintaxis.
que es el componente que se encarga del estudio de las reglas que permite al hablante de una lengua ordenar unas palabras con otras. Aquí, a ver, acá. Ordenar unas palabras con otras. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Que la sintaxis se encargaba del orden de las oraciones, ¿no? El orden de las palabras. Las cadenas sonoras se llaman sintagmas. Entonces, imagínense que ustedes están en su cuarto, tienen todo desordenado, tienen papeles por un lado, tienen cuadernos por el otro, lápices, etc. Entonces, es una serie de útiles que ustedes tienen en su cuarto, ¿no? Pero, ¿qué hace entonces la sintaxis? Se encarga de ordenar. Ah, ya, esta cosa, este material puede ir junto con este para que se pueda trabajar de igual manera o de mejor manera. Entonces, eso hace la sintaxis, ¿pero con qué? Con las palabras que nosotros conocemos. Ya, a ver. Ahora, dentro de la sintaxis entra a tallar la fonología y la semántica. La fonología, fono, sonido, ¿verdad? Entonces, es el componente que permite producir sonidos comprensibles de una lengua. Su unidad de estudio son los fonemas. Acá, producir sonidos comprensibles, ¿ya? Comprensibles. Entonces, la semántica, ¿qué será? Semántica, recuerden que era significado, ¿no? Entonces, es el componente que permite entender los sonidos escuchados por los hablantes. No simplemente es hablar, es dar un tono, por ejemplo, hago énfasis, ¿no? Chicos, deben prestarme atención en este momento para la clase, ¿no? A veces hago énfasis en algunas palabras. Esa es la fonología, sonido, ¿no? Que yo le doy para decir quizás esa palabra es más importante que la otra, o quiero que preste más atención a esta palabrita. Ahora, la semántica va de la mano con la fonología. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que mi oyente, ¿no? Mi oyente, la persona que me oye, tiene que entender lo que yo digo, ¿no? Y para entender tengo que, obviamente, utilizar palabras que tengan significado, que se puedan comprender. Bien, entonces acá tenemos nuevamente nuestra cabeza, aquí está el cerebro, ¿ya? El cerebrito, y va a entrar a tallar la estructura superficial, la estructura profunda, competencia y actuación. Miren, dentro del cerebro está la competencia y la estructura profunda. Y dentro de, en este caso, la boca, donde emitimos el sonido, está la estructura superficial y la actuación. Recuerda que en la anterior imagen, de acá salían las oraciones, ¿verdad? Las oraciones infinitas que nosotros creábamos. Bien, ¿qué pasa en este caso acá? La estructura profunda es una estructura formal o abstracta. Abstracta aquello que no puedo tocar, ¿verdad? No referida directamente a los sonidos, sino al significado, es decir, a la semántica, ¿no? Pues determina la interpretación semántica de la frase. A ver, repito, la estructura profunda, ¿ya? Es una estructura formal o abstracta, no referida directamente a los sonidos. ¿Por qué? Porque está dentro del cerebro. Es decir, solamente lo pienso, ¿ya? Lo puedo pensar, una idea tengo. Sino al significado, pues determina la interpretación semántica de la frase. Entonces, ¿qué será la estructura superficial? Es una forma concreta, ¿no? Real o la realización comunicativa de la oración. Descripción estructural de una oración. ¿Generada o derivada de quién? De la estructura profunda. ¿Quién es la estructura profunda? La de acá, ¿no? La que hemos visto hace unos momentos. Con ayuda de transformaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, las transformaciones, como le mencioné al inicio, puede ser que le podamos añadir, quitar, sustituir, etcétera, o cambiar el orden de la oración. Ese viene a ser la ayuda de las transformaciones. Entonces, ¿qué será la competencia? La competencia es la capacidad de producir e interpretar signos y combinaciones de ellos mismos en una lengua. Es decir, yo ya tengo la idea, la oración. Entonces busco la manera de utilizarla, ¿no? De cambiar esa oración, aumentarla, disminuirla, sustituirla por algún sinónimo, etcétera, pero que no pierda el sentido. Olvídense, perdón, acuérdense bien de esto. No perder el sentido de la oración inicial. Actuación.
En la conducta factual es el uso real del lenguaje en situaciones concretas, ¿no? Y obviamente acá sería tallar la voz, ¿no? Tallar la voz. Conducta factual. O sea, ya lo pensé y la actuación obviamente lo dice. Reglas de ramificación. En este caso vamos a describir la estructura profunda, ¿ya? La representación de esta estructura de frases suele hacerse en forma de árbol, ¿ya? Entonces, el ejemplo que tenemos acá es el siguiente. El profesor piensa comprar el libro, ¿ya? El profesor piensa comprar el libro. Acá tenemos este arbolito que hemos formado, pero acá está tipo indio, ¿ya? Pero vamos a ver primero qué significa cada uno. Numeral o numeral viene a ser la oración. O viene a ser proposición, parte de oración. SN, sintagma nominal. SV, sintagma verbal. D viene a ser determinante. N, nombre. V, verbo. Entonces, dentro de mi oración, ¿ya? Dentro de mi oración, yo voy a tener a mi sintagma nominal y mi sintagma verbal. Dentro de mi sintagma nominal voy a tener a mi determinante, que viene a ser él, y a mi nombre, que viene a ser profesor. Nombre es como sustantivo también, ¿ya? Nombre. Ahora, dentro de mi sintagma verbal tengo a mi verbo y a mi proposición. Dentro de mi verbo está ¿qué? Pensar. Y dentro de mi proposición está ¿qué? El sintagma nominal y el sintagma verbal. Dentro de mi sintagma nominal está el determinante, el y el nombre profesor. Sintagma verbal. Está acá, en este caso, el verbo y está también el sintagma nominal. En el verbo tengo comprar, en el sintagma nominal determinante, el y nombre, libro. Entonces, formando esto quedaría así. El profesor pensar, el profesor comprar el libro. ¿Por qué queda esto? Porque obviamente comprar se refiere al profesor, ¿no? ¿Quién va a comprar? El profesor. Entonces, por eso repite acá el profesor. Pero obviamente esto no va a quedar así, sino yo no tendría sentido mi oración. ¿Cómo tendría que quedar? De esta manera. Así. Ahí sí tendría sentido mi oración. ¿Cómo? Acá tengo oración, sintagma nominal, determinante él. Tengo al nombre que es profesor. Dentro de mi oración, sintagma nominal, sintagma verbal. Dentro de mi sintagma verbal tengo el verbo, piensa, ¿no? En este caso, en el anterior, estaba pensar, ¿verdad? Acá lo he convertido, pensar. No, piensa, perdón, piensa. Acá después tenemos el sintagma verbal. Dentro de mi sintagma verbal